Comenzamos estudiando el movimiento de un cuerpo puntual a lo largo de una trayectoria curva contenida en un plano. Para describir el movimiento curvilíneo, vamos a hacerlo valiéndonos del análisis vectorial, cuyos resultados son totalmente generales e independientes del sistema de coordenadas que elijamos. Consideremos un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria plana. En cierto tiempo t está en el punto A, cuya posición está determinada por el vector posición r, medido desde el origen del sistema de referencia que hemos elegido. Un instante posterior, el objeto se encontrará en el punto A'. Ahora, el nuevo vector posición estará dado por r más delta de r, donde delta de r se llama vector desplazamiento. Y nos indica el cambio en la posición de la partícula. Delta ds, que está indicado acá en la gráfica, es el desplazamiento a lo largo de la trayectoria. Es la longitud de arco de la trayectoria en ese tramo que está indicado y es una magnitud escalar. Vamos a definir al vector velocidad como el límite para delta t tendiente a 0 del cociente entre el desplazamiento y el correspondiente intervalo de tiempo. Esto es la derivada del vector posición. A esto lo llamamos entonces velocidad instantánea. Vamos a interpretar esta definición. ¿Qué significa este límite? Fíjense el dibujo. ¿Qué pasa cuando delta t tiende a 0? El punto A' se aproxima cada vez más al punto A. En el límite, fíjense que la dirección del vector desplazamiento delta r se va pegando cada vez más a la trayectoria. Entonces, en el límite, la dirección del vector desplazamiento va a coincidir con la dirección tangente a la trayectoria. Entonces, como la dirección del vector velocidad va a estar dada por la dirección de desplazamiento, llegamos al resultado tan importante que es que la dirección del vector velocidad va a ser siempre tangente a la trayectoria. En el movimiento curvilíneo, la velocidad en general cambia tanto en magnitud como en dirección. La magnitud de la velocidad cambia debido a que su valor aumenta o disminuye. La dirección de la velocidad cambia debido a que la velocidad es tangente a la trayectoria y ésta se curva continuamente. Consideremos un instante en el cual la partícula está en un punto de la trayectoria, tendrá un vector velocidad tangente a la misma. Un instante posterior estará en otro punto de la trayectoria y tendrá un vector velocidad tangente a la trayectoria en ese otro punto. Durante ese intervalo de tiempo hubo un cambio en la velocidad. Para ver la diferencia geométricamente entre estos dos vectores hay que llevarlos ambos a un mismo origen. Ahora sí, con esta construcción puedo ver el cambio en el vector velocidad, delta de b. Entonces, el nuevo vector velocidad b' lo puedo interpretar como que es el vector velocidad original b más el delta de b. Fíjense que este delta de b depende tanto de la variación del módulo, o sea, de la longitud del vector velocidad, como de su cambio en la dirección. Entonces, voy a definir al vector aceleración instantánea como el límite para delta de t tendiendo a 0 de el cociente entre delta de b dividido el correspondiente intervalo de tiempo. Es decir, la derivada temporal del vector velocidad. Bueno, fíjense que en esta definición está delta de b que tenía en cuenta los cambios en la magnitud y en la dirección del vector velocidad. Por lo tanto, el vector aceleración va a tener en cuenta los cambios que se producen en el módulo y en la dirección del vector velocidad. Entonces dijimos, el vector velocidad es la derivada temporal del vector posición. Y en el movimiento curvilíneo, la dirección del vector velocidad va a ser siempre un vector tangente a la trayectoria. La aceleración, el vector aceleración, es la derivada temporal del vector velocidad. Y la aceleración va a tener en cuenta tanto el efecto de los cambios en el módulo del vector velocidad, como del efecto de los cambios en la dirección del vector velocidad. ¿Sí? Si hay algún cambio en el vector velocidad, necesariamente debe haber una aceleración.
Entonces, imagínate que estás, por ejemplo, en un auto doblando en una curva y que el velocímetro siempre indica 25 km por hora, que no hay cambio en el valor de velocímetro. ¿El auto estará acelerado? Bueno, la respuesta es que sí. En este caso, aunque no cambia la magnitud de la velocidad, que es siempre 25 km por hora, cambia la dirección del vector velocidad, porque el vector velocidad es tangente a la trayectoria y la trayectoria se va curvando. Entonces la dirección del vector velocidad va cambiando en forma continua mientras se toma la curva. Entonces, en este caso, necesariamente debe haber una aceleración. Llegamos a la conclusión que cualquier partícula que siga una trayectoria curva necesariamente tiene que estar acelerada. Consideremos ahora el caso particular en el cual sobre una partícula actúa una aceleración paralela al vector velocidad. Acá tenemos la definición del vector aceleración y vemos que como consecuencia de esta aceleración habrá un cambio delta v en el vector velocidad que va a ser paralelo a la dirección de la aceleración. Como consecuencia de esto, la velocidad en un intervalo de tiempo pasará a ser v'. ¿Sí? Vemos que esta nueva velocidad tiene una magnitud, un módulo distinto que la velocidad que tenía inicialmente. Es decir, como consecuencia de esta aceleración, se produce un cambio en el módulo del vector velocidad. Sin embargo, la dirección de la velocidad en este caso no ha cambiado. Esto era lo que pasaba en los ejemplos que vimos en la clase anterior de movimiento rectilíneo. En el movimiento rectilíneo, los vectores velocidad y aceleración siempre son paralelos y como consecuencia de la aceleración, lo único que ocurre con la velocidad es que cambia la magnitud o el sentido, pero no la dirección. Otro caso particular corresponde a tener la aceleración que sea perpendicular al vector velocidad. En este caso, como consecuencia de esta aceleración, el vector velocidad no va a cambiar su módulo, pero sí va a cambiar su dirección, ¿sí? Esto era lo que ocurría en el ejemplo que habíamos mencionado hace un ratito, en el cual uno iba en un auto con rapidez constante y en el cual iba tomando una curva. En ese caso no cambiaba el módulo del vector velocidad, pero sí cambiaba su dirección. Lo que vimos hasta ahora era una descripción vectorial general de la cinemática. Vamos a aplicarla ahora utilizando las coordenadas cartesianas. Para eso vamos a volver a representar la trayectoria, elegimos un sistema de referencia y le asociamos un sistema de ejes x, y de forma tal que el plano x, y coincida con el plano de movimiento. Defino los versores y j como vectores unitarios fijos que no cambian ni dirección ni en módulo. Entonces el vector posición expresado en coordenadas cartesianas se representa de esta manera, donde x es la componente a lo largo del eje x del vector posición e y la componente y. ¿Cómo vemos gráficamente estas componentes? Bueno, voy al extremo del vector, trazo una paralela al eje y donde corta el eje x tendré la componente x del vector posición. Para la componente y voy al extremo del vector, trazo una paralela al eje x y donde corta el eje y tengo la componente y del vector posición. A medida que la partícula se va moviendo, el vector posición va a ir cambiando y por lo tanto sus componentes van a ir cambiando en el tiempo. Por lo tanto, las componentes x e y serán funciones escalares del tiempo. Para expresar el vector velocidad en coordenadas cartesianas, utilizo la definición general del vector velocidad. Derivo la expresión del vector posición expresado en coordenadas cartesianas y teniendo en cuenta que los versores y j son fijos, no cambian en el tiempo, llego a esta expresión para el vector velocidad. En física utilizamos también la notación de punto, o sea que la derivada de x con respecto al tiempo la podemos expresar como x punto, ¿sí? Entonces, el vector velocidad podría ser este vector rojo, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, x punto es lo que llamamos componente x del vector velocidad e y punto la componente y. ¿Cómo vemos las componentes de este vector en el dibujo, en este esquema? Bueno, me puedo imaginar como que llevo el origen del sistema XY a donde empieza el vector velocidad. Entonces, para hallar la componente X del vector velocidad, trazo una paralela al eje Y donde cortaría el eje X, obtengo la componente X de la velocidad. En este caso sería una componente positiva. Para hallar la componente Y, voy al extremo del vector velocidad, trazo una paralela al eje X y donde corta el eje Y, tengo la componente Y del vector velocidad, que en este caso sería negativa, ¿sí? Entonces, bueno, otra forma de expresar el vector velocidad es componente X bx en Y más BY en J. Entonces, estas tres formas recuadradas son formas equivalentes de expresar al vector velocidad en coordenadas cartesianas. Para expresar el vector aceleración en coordenadas cartesianas, uso la definición general y al vector velocidad lo expreso en coordenadas cartesianas y luego lo derivo. Y me quedan estas dos expresiones. En resumen, así describimos los vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas. La ecuación de la trayectoria va a ser una función y igual a y de x. Bueno, este sistema de coordenadas es útil cuando uno conoce las componentes x y de la aceleración en forma independiente y el movimiento curvilíneo se obtiene por combinación vectorial de las componentes x e y de estos tres vectores. Una aplicación la da el movimiento de proyectiles, lo que llamamos tiro oblicuo de corto alcance, que es el caso en el cual las partículas están sometidas a la aceleración de la gravedad, podemos despreciar los efectos de la atmósfera y las velocidades iniciales son lo suficientemente pequeñas como para que las partículas no se alejen mucho de la superficie terrestre y podamos considerar a la aceleración con una magnitud constante. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Una piedra es lanzada desde lo alto de un edificio formando un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Si la altura del edificio es de 45 metros, ¿dónde choca la piedra contra el piso? ¿Cuál es la altura máxima? Bueno, en la clase anterior habíamos visto ejemplos de caída libre en los cuales uno lanzaba un objeto en forma vertical. Ahora se lanza un objeto, pero no en forma vertical, ¿sí? Uno tiene una velocidad que forma, en este caso, un ángulo de 30 grados con la dirección horizontal. Entonces ahora la trayectoria no va a ser una recta, sino que va a ser una trayectoria como la que está mostrada acá con rayitas, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es definir un sistema de referencia y en este caso le voy a asociar un sistema de ejes coordenados x, y. El origen estará en la base del edificio. Y bueno, acá veo cuáles son las direcciones positivas de cada uno de los ejes. Sabemos que apenas esté la piedra, digamos, suelta, estará sometida a la aceleración de la gravedad. El vector aceleración tiene esta dirección, o sea, es dirección vertical y hacia abajo. Entonces, este vector aceleración expresado en coordenadas cartesianas y por cómo orienté yo los ejes, lo voy a poder escribir como menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en J. ¿Sí? Menos porque apunta en la dirección negativa del eje Y. Entonces, las componentes cartesianas de este vector serán que la componente x del vector aceleración es 0 y la componente y va a ser menos g. Bueno, leamos la parte esta que está en rojo. ¿Sí? Dice, una piedra es lanzada del alto de un edificio formando un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Esto nos está dando información de la velocidad inicial con que es lanzada esta piedra, ¿sí? Vamos a analizar este vector velocidad inicial. Acá lo hago más grande, ¿sí? Va a ser un vector que forme un ángulo de 30 grados con el eje X y cuya magnitud es 20 metros por segundo. Bueno, ¿cómo hallo la componente X de este vector?
empiezo desde el extremo del vector, trazo una paralela al eje Y y donde corta el eje X voy a tener la componente X del vector. Fíjense que acá me quedó determinado un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde la hipotenusa de este triángulo va a ser el módulo del vector velocidad inicial, que directamente lo llamo B0. Fíjense que acá está el ángulo alfa de 30 grados. El lado adyacente de este ángulo es la componente X del vector velocidad y la hipotenusa, ya dijimos, del triángulo es B0. Entonces yo podría usar la función trigonométrica coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, cateto adyacente es B0x y hipotenusa es B0. Con lo cual, puedo decir que la componente X del vector velocidad inicial va a ser B0, 20 metros por segundo, por coseno de alfa, coseno de 30. La componente Y del vector velocidad la obtengo empezando desde el extremo del vector B0, trazando una paralela al eje X y donde corta el eje Y obtengo la componente Y del vector velocidad inicial. Fíjense que esta componente es el lado opuesto al ángulo de 30 grados, al ángulo alfa. Por lo tanto voy a usar la función seno. Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, o sea, componente Y del vector velocidad inicial dividido todo el módulo del vector velocidad inicial. Entonces la componente Y del vector velocidad inicial es B0 seno de alfa. De esta forma tengo armado el vector velocidad expresado en coordenadas cartesianas. Entonces, conozco la aceleración y conozco también las condiciones iniciales del problema. Entonces ya lo puedo empezar a resolver. Para resolverlo, voy a empezar tratando por separado las coordenadas X e Y. Con respecto a la coordenada Y, las condiciones iniciales son el instante inicial es 0, la coordenada Y del vector posición en el instante inicial coincide con la altura del edificio, que es 45 metros, y la coordenada Y del vector velocidad en el instante inicial habíamos visto que es B0 seno de 30 grados. Bueno, el vector aceleración dijimos que tiene una componente Y igual a menos G. Integro esta componente y llego a que la componente Y de la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial en Y, que es B0 seno de 30, menos G por T. Integro otra vez y obtengo esta expresión para la coordenada Y en función del tiempo. En el eje X, el instante inicial es 0, la coordenada X del vector posición inicial es 0 y la componente X de la velocidad inicial en el instante inicial es B0 coseno de 30. La componente X del vector aceleración dijimos que es 0. Por lo tanto, la componente X del vector velocidad es B0 coseno de 30 y se va a mantener constante a lo largo de todo el movimiento porque en esta dirección no hay aceleración. Integro y obtengo que la coordenada X va a ir cambiando linealmente con el tiempo. Bueno, vamos a analizar un poco más al vector. Aceleración ya dijimos, es el violeta, es siempre constante y apunta en el sentido de la dirección del eje Y negativo. Pero vamos a analizar ahora el vector velocidad que está representado acá en rojo. Claramente, este vector velocidad va a ir cambiando en los distintos puntos de la trayectoria. Bueno, ¿qué podemos decir de la componente horizontal o componente X? Bueno, recién vimos, tiene una magnitud constante porque en esa dirección no hay aceleración, es decir, no cambia. La componente X es siempre igual, no tiene ningún tipo de variación. La componente Y, en cambio, sí va a cambiar, ¿sí? Acá vemos la dependencia con el tiempo. Miremos acá en el esquema, a medida que el objeto asciende, la componente Y va a ser positiva y va a ir disminuyendo su magnitud. Fíjese que en la expresión matemática, la expresión de la velocidad es un término positivo al cual le restamos G por T. Eso hace que esta magnitud inicialmente positiva vaya reduciendo su valor. Cuando llega a la altura máxima, la componente Y
se hace 0 del vector velocidad. Y luego, cuando empieza a descender, la componente y apunta hacia abajo, es decir, es negativa, y su magnitud es cada vez mayor. Bueno, dijimos en la altura máxima, la componente y del vector velocidad es igual a 0, pero ojo que el vector velocidad no es 0, porque tenemos la componente x que siempre se mantiene constante. O sea, el vector velocidad en la altura máxima es v0 coseno de 30 grados en y. ¿Sí? Bueno, tengo todas las ecuaciones de movimiento de mi problema expresadas en función del tiempo. Por lo tanto, estoy en condiciones de responder cualquier pregunta que me hagan acerca de movimiento, porque acá está toda la información sobre el movimiento. Bueno, el problema me preguntaba ¿dónde choca la piedra contra el piso? Para responder eso, tengo que averiguar primero en qué instante de tiempo choca contra el piso. Bueno, la piedra choca contra el piso cuando la coordenada y es igual a 0. Entonces, uso la ecuación 2 y reemplazo que y sea igual a 0. ¿Para qué hago eso? Para hallar en qué instante de tiempo la coordenada y es igual a 0. Veo que me queda una ecuación cuadrática, la tengo que resolver con Bhaskara, y de acá descarto el valor negativo porque no tiene sentido físico. El valor t igual a 4,22 segundos, que se llama tiempo de vuelo, es el tiempo que tarda el objeto, la piedra, en llegar al piso. Entonces ahora este tiempo lo reemplazo en la ecuación de x, la ecuación 4, y obtengo el valor de la coordenada x cuando el objeto llega al piso. Bueno, esta es la respuesta que tengo que dar al problema. La piedra choca contra el piso a 73 metros de la base del edificio. Luego pregunta ¿cuál es la altura máxima? Para eso debo en primer lugar encontrar en qué instante de tiempo alcanza la altura máxima. Bueno, yo sé que cuando alcanza la altura máxima, el valor de la componente y del vector velocidad se va a hacer 0, recordando siempre que el vector velocidad no se anula ahí, ya que tiene la componente x que permanece constante. Bueno, entonces utilizo la ecuación 1 reemplazando que la componente y de la velocidad sea igual a 0 y de acá obtengo un valor de tiempo que es 1,02 segundos. Entonces, la altura máxima va a ser igual al valor de la coordenada y cuando el tiempo sea 1,02 segundos. Lo reemplazo en la ecuación 2. Entonces obtengo que la altura máxima es 50,1 metros. La respuesta entonces es que la altura máxima es 50,1 metros medida respecto del piso. Veamos ahora el ejemplo 2, que es una continuación del ejemplo que vimos recién. Dice, si en el instante del lanzamiento un corredor está a 100 metros de la base del edificio, ¿con qué velocidad constante se debe acercar para alcanzar a la piedra? Bueno, las ecuaciones de movimiento de la piedra ya las vimos hace un ratito. Ahora debemos plantear las ecuaciones de movimiento del corredor, prestando mucha atención cuáles son las condiciones iniciales. Fíjense que en el instante inicial, es decir, cuando se lanza la piedra desde el edificio, el corredor está a 100 metros de la base del edificio. Bueno, ¿cuál es la condición de encuentro? La que ya conocíamos. Dos objetos se encuentran cuando tienen exactamente la misma posición en el mismo instante de tiempo. Para el caso de movimiento plano, esto significa dos ecuaciones, que la coordenada x de la piedra en el tiempo de encuentro sea igual a la coordenada x del corredor en el mismo tiempo y que la coordenada y de la piedra y la coordenada y del corredor sean iguales en el mismo tiempo que ese tiempo de encuentro. Ahora fíjense que para el corredor la coordenada y es idénticamente igual a 0 siempre, o sea, estamos despreciando la altura del corredor y siempre está corriendo a nivel del piso. Bueno, esto se los dejo planteado, hagan ustedes las cuentas y ahí les dejo la respuesta. Supongamos ahora un caso en el cual el lanzamiento ocurre desde el piso. Imaginemos que tenemos un dispositivo que dispara proyectiles siempre con la misma velocidad y de forma tal que nosotros podemos regular el ángulo de disparo. Bueno, bajo estas condiciones, nuestras ecuaciones de movimiento serían muy parecidas a las que vimos en el ejemplo anterior.
Calculemos el tiempo de vuelo. Bueno, el tiempo de vuelo lo calculamos viendo en qué instante la partícula vuelve al piso, o sea, en qué instante la coordenada y vuelve a tomar el valor 0. Use la expresión de y, de igual a 0, tengo una ecuación cuadrática, no necesito usar báscaras, saco t, factor común, tengo un producto, este producto es igual a 0, tengo dos soluciones. Cuando t es igual a 0, fíjense que en este caso t igual a 0 tiene sentido físico, pero no tiene interés porque es el instante inicial, el instante de disparo. Y la otra solución es cuando lo que está dentro del paréntesis es igual a 0, que nos lleva a el valor del tiempo de vuelo, que es 2 veces b0 seno de alfa sobre g. Bueno, acá les voy a dejar como tarea que para este caso particular en el cual la partícula es lanzada de una altura y luego de estar en caída libre vuelve a la misma altura, en este caso el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que tarda la partícula en alcanzar la altura máxima. Bueno, vamos a definir el alcance horizontal como la distancia horizontal que es capaz de alcanzar la partícula cuando es disparada. Entonces el valor del alcance horizontal es igual al valor que toma la coordenada x en un tiempo igual al tiempo de vuelo. Lo reemplazamos, que lo calculamos recién, utilizamos esta identidad matemática y llegamos a esta expresión para el alcance, ¿sí? Donde claramente depende del ángulo de disparo. Entonces yo me pregunto, bueno, supongamos que yo estoy en una situación que quiero disparar un proyectil y quiero que llegue lo más lejos posible. ¿Bajo qué ángulo yo lo podría lanzar para que llegue lo más lejos posible? Considerando este dispositivo que lanza proyectiles siempre a la misma velocidad. Bueno, tendría que ver para qué valor del ángulo el alcance es máximo. Bueno, el alcance será máximo cuando seno de alfa sea igual a 1. Seno 2 alfa sea igual a 1. Bueno, y eso ocurre cuando 2 alfa es igual a 90 grados. O sea, cuando alfa es igual a pi sobre 4. O sea que el valor del alcance horizontal va a ser máximo cuando el ángulo de disparo sea 45 grados. Otra cosa interesante de esta expresión del alcance, la que está recuadrada en azul, es que se llega al mismo alcance con dos ángulos diferentes que difieran entre sí la misma cantidad del ángulo de 45 grados. O sea que si se dispara con un ángulo de 30, se llega al mismo alcance que si se dispara con un ángulo de 60 grados. Bueno, por último, para este ejemplo y en realidad para cualquier otro ejemplo que veamos, uno se podría preguntar, ¿cómo puedo hallar la ecuación de la trayectoria? En este caso, tengo la expresión de las coordenadas x e y en función del tiempo. Bueno, lo podría interpretar un poco como que esto es una forma, digamos, paramétrica de describir la trayectoria. Pero la trayectoria es una ecuación y igual a y en función de x. Entonces tendría que desaparecer la variable tiempo. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, de esta ecuación de x podría despejar t en función de x. Por ejemplo, en este caso me daría que t es igual a x dividido b0 coseno de alfa. ¿Sí? Tengo una expresión de t en función de x. Con esta expresión vuelvo a la ecuación de y en función del tiempo. Y entonces, en lugar de escribir t, pongo la expresión que deduje recién, t en función de x, en este lugar y en este otro lugar. Entonces, con esto pude lograr obtener una ecuación y en función de x, que es la ecuación de la trayectoria. Y para el caso de un tiro oblicuo, esta ecuación representa a una parábola. Bueno, con esto ya pueden empezar a hacer la parte 2 de la guía de cinemática, ¿sí? Como es justamente la parte 2, arranca desde el primer problema, es el problema 14, continúa la guía anterior. Pueden hacer del 14 al 17 inclusive.